El espejo de mi tocador reflejaba una mujer que ya no reconocía completamente. 67 años, el cabello plateado recogido con elegancia, pero los ojos guardaban una tristeza que parecía haberse instalado para quedarse. Las arrugas alrededor de ellos no eran solo del tiempo, sino de las lágrimas que había derramado en las últimas semanas. Tomé la fotografía que siempre mantenía junto a mi perfume favorito, ese frasco de cristal que ahora me parecía tan pesado como mi corazón. Valeria, mi hija, con apenas 8 años, sonriendo con esa pureza que solo tienen los niños. Sus bracitos me rodeaban el cuello mientras yo la cargaba en el parque cerca de casa. Llevaba puesto ese vestidito amarillo que le había costado hacer con mis propias manos, trabajando hasta altas horas después de mis turnos en la fábrica. Mami, cuando sea grande, te voy a comprar una casa enorme para que nunca tengas que preocuparte por nada, me había dicho esa tarde de domingo, con esa voz melodiosa que me derretía el alma. Ahora, casi 30 años después, esas palabras resonaban en mi mente como una cruel ironía que me despertaba cada madrugada. La niña que prometía cuidarme se había convertido en la mujer que me exigía sacrificar todo por sus caprichos. El cambio había sido gradual, casi imperceptible al principio, como cuando las hojas del árbol cambian de color sin que te des cuenta hasta que ya están completamente marchitas. Cuando Valeria consiguió ese cargo importante en la empresa de consultoría internacional, cuando empezó a ganar más dinero en un mes de lo que yo veía en un año completo, cuando comenzó a frecuentar círculos sociales donde el lujo no era una aspiración sino una obligación diaria. Recuerdo vívidamente el día que llegó a casa con ese coche nuevo, brillante y costoso, y me miró como si mi pequeña sala fuera un lugar vergonzoso. «Mamá, realmente necesitas renovar esta casa», me había dicho con una sonrisa que ya no llegaba a sus ojos. «Mis colegas no pueden venir aquí. Bueno, tú entiendes». No entendía. No entendía cómo la hija que había criado con tanto amor podía sentir vergüenza del hogar donde había crecido feliz. Dejé la fotografía en su lugar y me dirigí al armario con pasos lentos, como si cada movimiento me pesara. El vestido azul marino que había comprado para ocasiones especiales me esperaba colgado entre otras prendas más modestas. Mis manos temblaron ligeramente mientras lo tocaba. La tela era suave, pero no tan suave como las mejillas de Valeria cuando era pequeña y se acurrucaba conmigo los domingos por la mañana. ¿Cuántas veces había usado ese vestido para visitar a Valeria? ¿Cuántas veces había creído que esta vez sería diferente, que esta vez recuperaría a mi hija? Cada vez que me lo ponía, me convertía en una mujer llena de esperanza, creyendo que tal vez, solo tal vez, volvería a ver un destello de amor genuino en sus ojos. El perfume que me regaló en mi cumpleaños número 60 aún conservaba su aroma a jazmines. Ironías de la vida, pensé mientras me aplicaba unas gotas en las muñecas y detrás de las orejas. Ese había sido el último regalo que me había dado con amor genuino, antes de que el dinero y el estatus la cambiaran por completo. Antes de que sus regalos se convirtieran en objetos caros pero vacíos de sentimiento. Me senté en el borde de la cama, observando mi reflejo en el espejo del armario. La mujer que me devolvía la mirada había criado a esa niña completamente sola, trabajando dobles turnos en la fábrica textil hasta que las manos se me agrietaban del frío y el trabajo constante. Había ahorrado cada centavo para que pudiera estudiar en la universidad, renunciando a mis propios sueños para que ella pudiera alcanzar los suyos. Recordé vívidamente aquellas noches cuando Valeria estudiaba en la mesa de la cocina, iluminada por la única lámpara que teníamos, mientras yo surcía ropa ajena para ganar unos pesos extra. «Mami, algún día te voy a devolver todo lo que has hecho por mí», me decía levantando la vista de sus libros, con esos ojos brillantes llenos de determinación y gratitud. Había vendido mis pocas joyas para pagarle los libros de la carrera, incluyendo el anillo de matrimonio que ya no significaba nada desde que su padre nos abandonó. Había caminado kilómetros bajo el sol y la lluvia para ahorrar el dinero del transporte que destinaba a su educación. Mis zapatos se desgastaban, pero mis sueños para ella permanecían intactos. Y ahora, esa misma hija me había desaparecido durante 3 semanas completas. 3 semanas sin una llamada, sin un mensaje, sin siquiera saber si estaba bien o si algo le había pasado. Todo porque me había atrevido a decirle que no. Porque había tenido el descaro de negarme a pagar un apartamento de lujo de $400,000 que ella consideraba merecido por el simple hecho de ser mi hija. «Mamá, no entiendes», me había gritado ese día, con una voz que ya no reconocía. «Mis colegas viven en lugares así. No puedo seguir viviendo en un apartamento común. Es cuestión de imagen, de estatus.
Si realmente me amaras, harías este sacrificio por mí. El silencio de la casa se volvía cada vez más pesado con cada hora que pasaba. Los vecinos ya habían comenzado a preguntarme por ella, y yo no sabía qué responder. Doña Carmen, la del apartamento de al lado, me había preguntado ayer mismo: ¿cómo está Valeria? Hace tiempo que no la veo visitarte. ¿Cómo explicar que tu propia hija te había abandonado porque no pudiste cumplir con sus demandas económicas? ¿Cómo confesar que la niña que tanto amaste se había convertido en una extraña que solo te veía como una fuente de dinero? ¿Cómo admitir que el amor que creías incondicional tenía, al parecer, un precio muy específico? Tomé mi bolso de cuero gastado y revisé por enésima vez si tenía el teléfono. Parte de mí esperaba que sonara, que fuera ella pidiendo disculpas con esa voz suave que usaba cuando era niña y había hecho algo malo. Que fuera ella recordando que antes del dinero, antes de los lujos, antes de todo, había amor. Pero el teléfono permanecía en silencio, igual que mi corazón roto. Mientras caminaba hacia la puerta, una pregunta me golpeó como un puño en el estómago: ¿en qué momento exacto perdí a mi hija? ¿Fue cuando consiguió ese trabajo que la hizo sentirse superior a todo lo que conocía? ¿Fue cuando empezó a avergonzarse de mi casa humilde y de mis manos trabajadoras? ¿O fue mucho antes, cuando yo, en mi amor ciego de madre, le permití creer que merecía todo sin esfuerzo? La fotografía sobre el tocador parecía burlarse de mí desde su marco dorado. Esa niña de 8 años que prometía cuidarme había crecido para convertirse en mi peor pesadilla. Y lo más doloroso de todo era que, a pesar de todo, a pesar de la humillación, a pesar del abandono, una parte de mí aún esperaba que volviera la hija que había perdido. ¿Acaso el amor de madre es realmente tan ciego que puede perdonar cualquier cosa? Todo había comenzado exactamente 6 semanas atrás, un martes por la tarde que recordaba con una claridad dolorosa. Valeria había llegado a mi casa sin avisar, algo que ya se había vuelto su costumbre desde que consiguió ese ascenso en la empresa. Llevaba puesto uno de esos trajes caros que costaban más que mi sueldo de 3 meses, y sus zapatos hacían un ruido elegante contra el piso de mi modesta sala. «Mamá, necesitamos hablar», había dicho con esa voz que había adoptado en los últimos años, firme y directa, como si estuviera en una reunión de trabajo. Se sentó en mi viejo sofá como si fuera una reina concediendo audiencia, cruzando las piernas con una elegancia que me resultaba extraña. Esta ya no era mi niña que se acurrucaba conmigo los domingos para ver películas. «Encontré el apartamento perfecto», continuó, sacando su teléfono y mostrándome fotografías que brillaban en la pantalla. «Está en la zona más exclusiva de la ciudad, tiene 3 habitaciones, 2 baños completos, una terraza con vista panorámica y estacionamiento privado». Sus ojos brillaban mientras describía cada detalle, como si estuviera hablando de un sueño hecho realidad. Yo observé las imágenes en silencio. Era hermoso, eso no lo podía negar. Pisos de mármol, ventanales enormes, una cocina que parecía sacada de una revista. Pero había algo en la forma en que me lo mostraba que me inquietaba. No era la emoción de compartir una buena noticia con su madre, sino algo más calculado, más frío. «Se ve precioso, hija», le dije con sinceridad. «Estoy segura de que con tu nuevo salario podrás permitírtelo pronto». Pensé que estaba compartiendo conmigo sus planes futuros, tal vez pidiéndome consejos sobre la hipoteca o queriendo que la acompañara a verlo. Pero entonces su expresión cambió. La sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por algo que me heló la sangre. «Mamá, no entiendes. Necesito que me ayudes con el pago inicial. Son $400,000. Lo dijo como si fuera lo más natural del mundo, como si estuviera pidiendo dinero para el almuerzo. $400,000, repetí, segura de que había escuchado mal. «Hija, yo no tengo esa cantidad de dinero. Ni siquiera la 10ª parte». Me reí nerviosa, esperando que ella también riera y me dijera que era una broma. Pero Valeria no se rió. Su rostro se endureció de una manera que me asustó. «Mamá, tienes esta casa. Podrías venderla o ponerla como garantía para un préstamo. Es la única manera». Su voz sonaba tan fría como el hielo, como si estuviera resolviendo un problema matemático en lugar de pedirle a su madre que sacrificara el único hogar que tenía. «Vender mi casa». Las palabras salieron de mi boca como un susurro. «Valeria, esta es mi casa. Aquí te crié. Aquí están todos mis recuerdos. No puedo simplemente venderla».
Mis manos temblaron mientras intentaba explicarle lo que debería haber sido obvio. Los recuerdos no pagan las cuentas, mamá, respondió con una frialdad que me partió el corazón. Necesitas pensar de manera práctica. Yo soy tu única hija, tu única familia. Mi éxito es tu éxito. Si tengo un apartamento en esa zona, podré hacer mejores contactos, conseguir mejores oportunidades. Es una inversión en nuestro futuro. Nuestro futuro. Esas palabras sonaban huecas viniendo de alguien que apenas me visitaba una vez al mes. Hija, yo trabajo toda mi vida para tener este techo sobre mi cabeza. No puedo arriesgar quedarme sin hogar a los 67 años. Traté de mantener la voz calmada, esperando que entrara en razón. Pero Valeria se levantó bruscamente, guardando su teléfono en su bolso de diseñador con movimientos bruscos. No puedo creer lo egoísta que estás siendo, me espetó con una voz llena de desprecio. Toda mi vida me dijiste que harías cualquier cosa por mí, que yo era lo más importante en tu mundo. Pero ahora, cuando realmente necesito tu apoyo, me das la espalda. No te estoy dando la espalda, protesté, poniéndome de pie también. Es solo que lo que me pides es imposible. No tengo ese dinero, Valeria. Si lo tuviera, sabes que te ayudaría, pero... Pero nada, me interrumpió, caminando hacia la puerta. O tienes ese dinero o no lo tienes. O me amas lo suficiente para hacer este sacrificio o no me amas en absoluto. Es así de simple. Se detuvo en el umbral y me miró con una expresión que jamás olvidaré. Pensé que podía contar contigo, mamá. Pensé que entenderías lo importante que es esto para mí. Es importante para ti, pero no es justo para mí, le dije, sintiendo una fortaleza que no sabía que tenía. Hija, hay otras maneras. Puedes ahorrar, puedes buscar un préstamo bancario, puedes ahorrar. Se rió con amargura. ¿Sabes cuánto tiempo me tomaría ahorrar $400,000? Años. No tengo años, mamá. Esta oportunidad es ahora. Su voz se quebró ligeramente, pero no de tristeza, sino de frustración. Mis colegas, mis contactos, todos viven en lugares así. No puedo seguir sintiéndome inferior. No eres inferior por vivir en un lugar más modesto, traté de razonar con ella. El valor de una persona no se mide por... ¡Basta!, gritó, y por un momento vi a la niña que hacía berrinches cuando no conseguía lo que quería. No entiendes nada del mundo real, mamá. No entiendes cómo funcionan los negocios, las relaciones profesionales. Tu mentalidad de pobreza es exactamente lo que me está limitando. Mentalidad de pobreza. Esas palabras me golpearon como una bofetada. La pobreza que había vivido no era una mentalidad, era una realidad que había enfrentado todos los días para darle a ella las oportunidades que yo nunca tuve. Si realmente me amaras, continuó, con lágrimas de ira en los ojos, harías este sacrificio. Una madre que ama de verdad a su hija no dudaría ni un segundo. Y con esas palabras, salió dando un portazo que resonó en toda la casa como un disparo. Esa fue la última vez que la vi. 3 semanas de silencio absoluto. 3 semanas preguntándome si había tomado la decisión correcta. 3 semanas sintiendo como si hubiera fallado como madre, pero sabiendo en mi corazón que no podía entregar mi única seguridad por un capricho. Porque eso era lo que era, un capricho disfrazado de necesidad, egoísmo envuelto en palabras bonitas sobre el futuro y el éxito. El teléfono sonó un viernes por la mañana, mientras tomaba mi café solitario frente a la ventana que daba al pequeño jardín. 3 semanas y 2 días habían pasado desde la última vez que había escuchado la voz de Valeria, y cuando vi su nombre en la pantalla, mi corazón se aceleró tanto que temí que fuera a salírseme del pecho. Mis manos temblaron mientras deslizaba el dedo para contestar. Mamá. Su voz sonaba diferente, más suave, casi quebrada. No era la voz fría y calculadora que había usado durante nuestra última conversación. Era la voz de mi niña, la que recordaba de cuando tenía pesadillas y me llamaba en medio de la noche. Valeria, mi amor, respondí, sin poder ocultar el alivio en mi voz. ¿Estás bien? He estado tan preocupada. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas amenazaron con desbordarse. Mamá, yo he estado pensando mucho estos días, continuó, y pude escuchar que ella también estaba llorando. Creo que las cosas se salieron de control entre nosotras.
No debería haberte hablado así. No debería haberte pedido algo tan grande. Su voz se quebró completamente al final de la frase. Cerré los ojos y sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Mi hija había vuelto. Mi verdadera hija, la que conocía la diferencia entre el bien y el mal, la que entendía que algunas cosas eran más importantes que el dinero. «Oh, mi niña», susurré, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Yo también he estado pensando. Tal vez fui demasiado dura contigo. Tal vez podríamos haber encontrado una solución juntas. Mis palabras salían atropelladas, desesperada por reconstruir el puente que parecía haberse roto para siempre. «No, mamá, no», me interrumpió suavemente. «Tú tenías razón. No debería haberte puesto en esa posición. No debería haberte pedido que arriesgaras tu seguridad por mis ambiciones». Hizo una pausa y escuché cómo tomaba aire profundamente. Extraño tanto nuestras conversaciones, nuestros almuerzos de domingo, tus abrazos. Mi corazón se derritió completamente. Esta era mi Valeria, la que solía decirme que mis abrazos eran su lugar favorito en el mundo. Yo también te extraño, mi amor. Cada día, cada hora. La casa se siente tan vacía sin ti. ¿Crees que podríamos vernos?», preguntó con timidez, como si fuera una adolescente pidiendo permiso para salir. «Me gustaría hablar contigo cara a cara, pedirte perdón como corresponde. Sé que no merezco tu perdón después de cómo me comporté, pero...». «Por supuesto que mereces mi perdón», la interrumpí inmediatamente. «Eres mi hija, Valeria. Te amo sin condiciones, siempre lo he hecho y siempre lo haré». Y en ese momento, lo creía con cada fibra de mi ser. «¿Qué te parece si nos encontramos mañana para almorzar?», propuso, y pude escuchar una sonrisa en su voz. «Conozco un lugar muy bonito, tranquilo, donde podemos hablar sin interrupciones. Se llama El Jardín Secreto. Está en el centro. ¿Te parece bien a las 2 de la tarde?» «Me parece perfecto», respondí sin dudarlo. Ya estaba mentalmente revisando mi armario, pensando en qué ponerme para mi reconciliación con mi hija. «¿Necesitas que lleve algo? ¿Quieres que prepare ese postre de chocolate que tanto te gustaba cuando eras pequeña?». Se rió suavemente, y ese sonido fue como música para mis oídos. «No, mamá, no necesitas traer nada. Solo tráete a ti misma. Solo quiero pasar tiempo contigo, como en los viejos tiempos. Una tarde de madre e hija, como cuando éramos felices. Una tarde de madre e hija». Esas palabras resonaron en mi corazón como una promesa de días mejores. «No sabes cuánto he soñado con escuchar esas palabras», le confesé. «Te amo tanto, Valeria. Tanto que a veces me duele el pecho». «Yo también te amo, mamá», respondió, y su voz sonaba tan sincera que todas mis dudas se desvanecieron instantáneamente. «Mañana va a ser un nuevo comienzo para nosotras. Te lo prometo». Después de colgar, me quedé sentada en la cocina con una sonrisa que no podía borrar de mi rostro. Mi hija había vuelto a mí. El dinero, el apartamento, todo eso había sido solo una crisis temporal. En el fondo, ella seguía siendo la niña que me amaba por encima de todas las cosas. Pasé el resto del día preparándome para nuestro encuentro como si fuera la cita más importante de mi vida. Lavé y planché mi vestido azul marino, el mismo que había tocado con tanta tristeza el día anterior. Ahora, en cambio, lo veía como el símbolo de un nuevo comienzo. Me hice la manicura en casa, con el esmalte rosa pálido que Valeria me había regalado años atrás y que guardaba para ocasiones especiales. Me probé diferentes peinados frente al espejo, queriendo verme perfecta para mi hija. Incluso me permití usar un poco más de maquillaje del habitual, queriendo que ella viera que su madre podía ser elegante también. Esa noche, por primera vez en 3 semanas, dormí profundamente. Soñé que Valeria y yo estábamos de nuevo en el parque donde tomamos esa fotografía que guardaba en mi tocador. Ella volvía a ser una niña, y yo la empujaba en los columpios mientras ella reía con esa risa cristalina que había extrañado tanto. El sábado amaneció soleado, como si el mismo universo estuviera celebrando nuestra reconciliación. Me levanté temprano, desayuné con más apetito del que había tenido en semanas, y me arreglé con el cuidado y la ilusión de una mujer que va a reencontrarse con su tesoro más preciado. Mientras caminaba hacia el restaurante, mi corazón latía con la emoción de una adolescente en su primera cita.
Había llegado 15 minutos antes de la hora acordada, no podía evitarlo. Quería estar allí cuando ella llegara, quería verla caminar hacia mí con esa sonrisa que tanto amaba. El jardín secreto era efectivamente un lugar hermoso, con plantas que creaban una atmósfera íntima y acogedora. Elegí una mesa cerca de la ventana, donde la luz natural haría que todo se viera más bonito. Ordené agua mientras esperaba, demasiado nerviosa para pedir otra cosa. Todo iba a estar bien. Mi hija había vuelto a mí, y eso era lo único que importaba. Valeria llegó exactamente a las 2 de la tarde, pero no llegó sola. Mi sonrisa se congeló en mi rostro cuando la vi entrar al restaurante acompañada de 2 hombres en trajes oscuros que no reconocía. Llevaban maletines de cuero y caminaban con esa postura rígida que tienen los abogados. Mi hija ya no tenía esa expresión suave y arrepentida de la llamada telefónica. Su rostro era una máscara fría y calculadora. «Mamá», me saludó con un tono neutro, sin el cariño que había escuchado por teléfono apenas 24 horas antes. Se sentó frente a mí sin siquiera intentar darme un beso o un abrazo. Los 2 hombres tomaron asiento a cada lado de ella, como guardaespaldas protegiendo a una figura importante. «Valeria, yo no entiendo», balbuceé, mirando a los extraños y luego de vuelta a mi hija. Pensé que íbamos a almorzar juntas, que íbamos a hablar. Mi voz se quebró ligeramente. El hermoso restaurante de repente se sentía frío y amenazante. «Te presento a Elías Mendoza y Roberto Silva», dijo Valeria con una voz profesional, como si estuviera en una reunión de negocios. «Son abogados especializados en derecho familiar y propiedades. Los he contratado para que nos ayuden a resolver nuestro problema». Los 2 hombres me sonrieron, pero sus sonrisas no llegaban a sus ojos. Elías, el más alto, sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa con un movimiento preciso. Roberto, un hombre de bigote gris, sacó una pluma dorada y la puso junto a los papeles como si fuera un arma. «Señora Matilde», comenzó Elías con una voz melosa que me erizó la piel. «Su hija nos ha contado sobre la situación familiar que están enfrentando. Entendemos que usted posee una propiedad que podría ser utilizada como garantía para ayudar a Valeria con sus necesidades de vivienda». «¿Garantía?», repetí, sintiéndome como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. «Valeria, ¿de qué está hablando? Ayer me dijiste que entendías mi posición, que querías pedirme perdón». Mi hija me miró con una frialdad que me heló hasta los huesos. «Mamá, lo que te dije ayer sigue siendo cierto. Entiendo tu posición, pero también entiendo que a veces las madres necesitan un poco de orientación legal para tomar las decisiones correctas». Roberto se inclinó hacia adelante, abriendo la carpeta para revelar varios documentos llenos de letra pequeña. «Señora Matilde, lo que tenemos aquí son papeles muy simples. Básicamente, usted estaría poniendo su casa como garantía para un préstamo que permitiría a su hija adquirir la propiedad que necesita. Es un proceso completamente legal y beneficioso para ambas partes». «Beneficioso para ambas partes», murmuré, leyendo las primeras líneas del documento sin entender realmente lo que decían. Las palabras se difuminaban frente a mis ojos, mezclándose con las lágrimas que comenzaban a formar. «Mira, mamá», dijo Valeria, y por un momento su voz se suavizó ligeramente. «Sé que esto puede parecer abrumador, pero piénsalo de esta manera. Yo voy a pagar todas las cuotas del préstamo. Tu casa no corre ningún riesgo real. Solo necesito tu firma para que el banco apruebe el préstamo. Es una formalidad». «Una formalidad», repetí, sintiendo como si las palabras no fueran mías. «Valeria, si es solo una formalidad, ¿por qué necesitas abogados? ¿Por qué no pudiste explicármelo por teléfono?». Elías intervino con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora, pero que solo logró inquietarme más. «Señora, en estos asuntos siempre es mejor tener asesoría legal. Queremos asegurarnos de que todos los derechos estén protegidos y que el proceso sea transparente». «¿Mis derechos?», pregunté, mirando los papeles con creciente alarma. «¿Qué pasa con mis derechos si Valeria no puede pagar? ¿Qué pasa con mi casa?». Roberto carraspeó incómodamente. «Bueno, técnicamente, en el caso hipotético de que hubiera algún problema con los pagos, el banco tendría derecho a ejecutar la garantía. Pero como su hija acaba de explicar, ella se hará cargo de todos los pagos. No hay de qué preocuparse». «Técnicamente», repetí,
sintiendo como si cada palabra fuera un martillo golpeando mi cabeza. Me están diciendo que si Valeria no paga, el banco puede quitarme mi casa. Mamá, no va a pasar eso, dijo Valeria con impaciencia. ¿No confías en mí? ¿No confías en que puedo pagar un préstamo con mi salario? Su voz comenzó a elevarse, atrayendo la atención de las mesas cercanas. No es cuestión de confianza, Valeria, respondí, sintiendo una claridad que no había experimentado en semanas. Es cuestión de que me estás pidiendo que arriesgue mi hogar por tu apartamento de lujo. Y además, me mentiste para traerme aquí. La máscara de Valeria se resquebrajó por un momento, mostrando algo oscuro y feo debajo. No te mentí. Te dije que quería hablar contigo, y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Me dijiste que querías pedirme perdón, le recordé, mi voz volviéndose más firme. Me dijiste que habías entendido que estabas equivocada. Me hiciste creer que mi hija había vuelto a mí. Tu hija nunca se fue a ningún lado, replicó con dureza. Lo que pasa es que tu hija creció y ahora necesita que su madre actúe como una adulta en lugar de como una víctima. El insulto me golpeó como una bofetada física. Los otros comensales del restaurante habían comenzado a mirarnos, pero ya no me importaba. ¿Una víctima? Soy una víctima por no querer perder mi casa. Elías intentó intervenir, probablemente tratando de calmar la situación antes de que perdieran por completo el control. Señoras, por favor, mantengamos esto civilizado. Estamos aquí para encontrar una solución que beneficie a todos. La única solución que los beneficia a ustedes es que yo firme esos papeles, dije, empujando los documentos hacia el centro de la mesa. Y eso no va a suceder. El rostro de Valeria se endureció hasta convertirse en algo que no reconocía. Muy bien, mamá. Si quieres hacerlo de la manera difícil, podemos hacerlo de la manera difícil. Valeria se recostó en su silla con una sonrisa que no había visto jamás en su rostro. Era fría, calculada, como la de un depredador que acaba de acechar a su presa. Roberto y Elías intercambiaron miradas cómplices, como si hubieran estado esperando exactamente esta reacción de mi parte. Mamá, comenzó Valeria con una voz peligrosamente calmada, creo que no entiendes completamente tu situación aquí. Sacó su teléfono del bolso y lo colocó sobre la mesa, junto a los documentos legales. ¿Sabes? He estado documentando tu deterioro mental durante estos últimos meses. ¿Mi qué? Las palabras salieron de mi boca como un susurro incrédulo. El restaurante pareció volverse más silencioso, como si el mismo aire se hubiera espesado. Elías se aclaró la garganta y habló con el tono condescendiente que usan los abogados cuando creen que tienen todas las cartas ganadoras. Señora Matilde, su hija nos ha compartido algunas preocupaciones legítimas sobre su capacidad para tomar decisiones financieras importantes. Hay ciertos patrones de comportamiento que podrían indicar el inicio de un deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo, repetí, sintiendo como si estuviera en una dimensión alternativa. ¿De qué están hablando? Estoy perfectamente bien. Roberto abrió otra carpeta que no había visto antes y comenzó a leer con voz monótona, como si estuviera recitando evidencias en un tribunal. Según los registros de su hija, usted ha mostrado comportamientos erráticos, aislamiento social, decisiones financieras irracionales, negativa a aceptar ayuda de familiares. Decisiones financieras irracionales. Mi voz se elevó involuntariamente. Negarme a apostar mi casa es irracional. Mamá, Valeria se inclinó hacia adelante, adoptando un tono de falsa preocupación que me revolvió el estómago. Sabes que te amo, y es precisamente por eso que no puedo quedarme de brazos cruzados mientras tomas decisiones que podrían perjudicarte. A tu edad, es normal que necesites un poco de orientación. A mi edad, murmuré, sintiendo como cada palabra era una puñalada. Tengo 67 años, Valeria, no 97. Mi mente está perfectamente clara. Elías sonrió con una expresión que pretendía ser comprensiva, pero que solo logró enfurecerme más. Señora, entendemos que esto debe ser difícil de aceptar. Nadie quiere admitir que necesita ayuda. Pero su hija está dispuesta a asumir la responsabilidad de sus finanzas para protegerla de decisiones que podrían dejarla sin hogar en sus años dorados. Protegerme. La ironía era tan cruel que casi me río. Firmar un documento que pone mi casa en riesgo me va a proteger.
Lo que te va a proteger, dijo Valeria con una voz que se volvía cada vez más amenazante, es tener una hija que se preocupa lo suficiente por ti como para asegurarse de que tomes las decisiones correctas. Roberto sacó más papeles de su maletín, moviéndose con la precisión de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Señora Matilde, además de los documentos de garantía, hemos preparado algunos papeles que le darían a su hija poder legal limitado sobre sus finanzas. Esto la protegería de posibles estafas o malas inversiones en el futuro. Poder legal. Mi sangre se heló. Me están pidiendo que le dé control de mi dinero a Valeria. Es solo una precaución, insistió Elías. Y sería limitado, solo para transacciones importantes. Su hija podría ayudarla a evitar errores costosos. Valeria se recostó nuevamente, observándome con esos ojos que ya no reconocía. Mamá, puedes hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil. Pero de una forma u otra, vamos a protegerte de ti misma. ¿Y si me niego?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Si te niegas, dijo Valeria con una frialdad que me cortó como un cuchillo, tendré que tomar medidas más drásticas para protegerte. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran como piedras en mi estómago. Tendré que iniciar un proceso legal para demostrar que no estás en condiciones de cuidar de ti misma. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. Los sonidos del restaurante se convirtieron en un zumbido lejano, y la cara de mi hija se veía como si la estuviera viendo a través de un cristal empañado. Me estás amenazando con declararme incapacitada. Las palabras salieron de mi boca como si pertenecieran a otra persona. No es una amenaza, mamá, respondió con una calma escalofriante. Es una realidad. Si no puedes tomar decisiones racionales sobre tu bienestar financiero, entonces alguien más tiene que hacerlo por ti. Roberto asintió como si fuera lo más razonable del mundo. Es un proceso legal completamente válido, señora. Si un familiar tiene preocupaciones legítimas sobre la capacidad mental de una persona mayor. Pero además de eso, Valeria me interrumpió, y su sonrisa se volvió aún más cruel. Hay otras consecuencias que deberías considerar. Tomó su teléfono y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla. ¿Sabes que tengo custodia compartida de mis hijos? Y como madre responsable, no puedo permitir que mis niños estén expuestos a influencias inestables. Mi corazón se detuvo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que si insistes en mostrar este comportamiento errático e irracional, tendré que limitar tu acceso a tus nietos. No puedo arriesgar su bienestar emocional exponiéndolos a una abuela que no está en sus cabales. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas. Valeria, ellos son mi vida. No puedes. Puedo y lo haré, me cortó sin el menor rastro de emoción. A menos que demuestres que puedes tomar decisiones maduras y racionales. Como firmar estos documentos que solo quieren ayudarte. Elías y Roberto observaban la escena como espectadores en un teatro, profesionales presenciando el desarrollo de un plan que probablemente habían ejecutado muchas veces antes con otras familias disfuncionales. Piénsalo, mamá, continuó Valeria, inclinándose hacia adelante como una serpiente lista para atacar. ¿Realmente quieres arriesgarte a no ver nunca más a Luis y Sofía? ¿Quieres que crezcan preguntándose por qué la abuela desapareció de sus vidas? Cerré los ojos, sintiendo como si el suelo bajo mis pies se estuviera desmoronando. Esta no era mi hija. Esta era una extraña con la cara de mi hija, usando mis nietos como armas en contra mía. El silencio que siguió a las amenazas de Valeria fue tan pesado que podía sentirlo aplastando mi pecho. Cerré los ojos por un momento, tratando de encontrar algún rastro de la hija que había criado en la mujer cruel que tenía frente a mí. Las lágrimas seguían rodando por mis mejillas, pero algo extraño comenzó a suceder en mi interior. En lugar de la desesperación que esperaba sentir, una calma extraña comenzó a extenderse por mi cuerpo. Abrí los ojos y miré a Valeria, a Elías, a Roberto. Los tres me observaban con expectativa, como buitres esperando que me rindiera finalmente. Pero en lugar de eso, algo que no esperaban sucedió. Sonreí. ¿Sabes qué, Valeria?, dije con una voz que sorprendentemente sonaba firme y calmada. Tienes razón en una cosa. Valeria parpadeó, claramente confundida por mi cambio de actitud. Perdón. Tienes razón en que una de nosotras dos no está pensando con claridad, continué,
limpiándome las lágrimas con una servilleta. Pero no soy yo. Roberto y Elías intercambiaron miradas nerviosas. Esto claramente no estaba yendo según su plan. Habían esperado que me quebrara, que me rindiera ante sus amenazas, que firmara cualquier cosa con tal de mantener el contacto con mis nietos. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó Valeria, y por primera vez desde que había llegado al restaurante, escuché una nota de incertidumbre en su voz. «Estoy pensando», respondí, tomando mi bolso y rebuscando en él. «Estoy pensando en lo que me enseñaste cuando eras pequeña». «¿Qué te enseñé?». Su voz sonaba genuinamente confundida. «Me enseñaste que cuando alguien trata de lastimarte, no te quedas callada», dije, sacando mi teléfono del bolso. «Me enseñaste eso cuando viniste llorando a casa porque un niño en el colegio te estaba molestando. ¿Recuerdas? Te dije que siempre le dijeras a un adulto cuando alguien tratara de hacerte daño». Valeria palideció ligeramente. «Mamá, esto no es lo mismo». «No». La interrumpí, manteniendo mi voz calmada pero firme. «No es lo mismo cuando alguien trata de intimidarme, de amenazarme, de quitarme lo que más amo usando tácticas de miedo». Elías se aclaró la garganta nerviosamente. «Señora, creo que está malinterpretando la situación». «No estoy malinterpretando nada», repliqué, mirándolo directamente a los ojos. «Entiendo perfectamente lo que está pasando aquí. Mi hija los contrató para asustarme y obligarme a firmar documentos que pondrían mi hogar en riesgo. Y cuando eso no funcionó, recurrieron a amenazarme con quitarme a mis nietos». Roberto intentó intervenir con su voz de abogado profesional. «Señora Matilde, está exagerando la situación. Solo estamos tratando de estafarme», terminé la frase por él. «Eso es exactamente lo que están tratando de hacer». En ese momento, marqué un número en mi teléfono y lo puse en altavoz sobre la mesa. Los tres se quedaron mirando el dispositivo como si fuera una bomba a punto de explotar. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Valeria con una voz que había subido varias octavas. «Estoy haciendo lo que me enseñaste, hija», respondí con una sonrisa que sentía cada vez más genuina. «Le estoy diciendo a un adulto que alguien está tratando de lastimarme». El teléfono sonó una vez, 2 veces, y entonces una voz familiar y profesional contestó: «Oficina Legal de Silvia Morales, ¿en qué puedo ayudarle?». «Hola, Silvia», dije con una voz clara y fuerte. «Soy Matilde Mota. ¿Recuerdas que la semana pasada me dijiste que si alguna vez necesitaba ayuda legal, no dudara en llamarte?». «Matilde. Por supuesto que te recuerdo», respondió Silvia con calidez. «Está todo bien». «Bueno», dije, mirando directamente a Valeria mientras hablaba, «estoy en el restaurante El Jardín Secreto, y tengo aquí a 2 abogados que están tratando de presionarme para que firme documentos que pondrían mi casa como garantía para un préstamo. También están amenazándome con iniciar procesos legales si no firmo, y con quitarme el acceso a mis nietos». Hubo un silencio del otro lado de la línea, y luego Silvia habló con una voz que había cambiado completamente de tono. «¿Me puedes dar los nombres de esos abogados?». «Elías Mendoza y Roberto Silva», respondí, observando cómo ambos hombres se ponían visiblemente incómodos. «Interesante», murmuró Silvia. «Conozco a Roberto Silva. Ha tenido algunos problemas con el colegio de abogados en el pasado». «Matilde, no firmes absolutamente nada. Puedes poner el teléfono cerca de ellos». Extendí el teléfono hacia el centro de la mesa. «Caballeros», dijo la voz de Silvia desde el altavoz, «soy la abogada Silvia Morales. ¿Podrían explicarme bajo qué autoridad legal están presionando a mi cliente para que firme documentos sin representación legal adecuada?». Roberto carraspeó nerviosamente. «Nosotros. La señora puede buscar su propia representación si así lo desea». «Ah, pero eso no es lo que están haciendo, ¿verdad?», continuó Silvia con una voz que cortaba como un cuchillo. «Según lo que acabo de escuchar, están usando tácticas de intimidación y amenazas familiares para coaccionar a una mujer mayor. Eso es, como mínimo, conducta profesional inadecuada». Elías intentó recuperar el control de la situación. «Señora Morales, creo que hay un malentendido». «No hay ningún malentendido», lo interrumpió Silvia. «Matilde, quédate exactamente donde estás. Voy para allá ahora mismo. Y caballeros,
Espero que tengan todos sus documentos en orden, porque vamos a revisarlos muy cuidadosamente. Valeria me miraba con una expresión que no había visto jamás. Miedo puro. Mamá, esto es ridículo. No necesitabas involucrar a otra abogada. Ah, ¿no? Pregunté, guardando mi teléfono de nuevo en el bolso. No necesitaba protección legal cuando ustedes tres estaban tratando de intimidarme para que firmara documentos que ni siquiera me dejaron leer completamente. La dinámica en la mesa había cambiado completamente. Ya no era una mujer mayor indefensa siendo acorralada por 3 depredadores. Ahora era una mujer que había recuperado su poder y estaba lista para luchar. No tuvimos que esperar mucho. Apenas 15 minutos después de mi llamada, vi a Silvia Morales entrando al restaurante con la determinación de un huracán. A los 52 años, Silvia era una mujer que imponía respeto desde el momento en que entraba a cualquier lugar. Su traje gris impecable, su maletín de cuero y esa mirada que había visto desmembrar argumentos legales en segundos, todo en ella gritaba competencia profesional. La había conocido en el grupo de apoyo para mujeres mayores al que había comenzado a asistir después de la primera pelea con Valeria. Silvia daba charlas voluntarias sobre derechos legales, y habíamos congeniado inmediatamente. Lo que Valeria no sabía era que Silvia se había convertido en algo más que una conocida casual. Se había convertido en mi amiga y, sin que yo se lo pidiera, en mi consejera legal informal. «Buenos días», dijo Silvia con una voz cortés pero firme, acercándose a nuestra mesa. «Soy la abogada Silvia Morales, y represento a la señora Matilde Mota». Valeria la miró de arriba abajo con una expresión de desdén que me dolió en el alma. «No necesitamos más abogados en esta mesa», dijo con esa voz condescendiente que había perfeccionado en su trabajo. «Interesante perspectiva», respondió Silvia, tomando una silla de una mesa cercana y sentándose junto a mí sin pedir permiso. «Porque desde mi punto de vista, una mujer mayor siendo presionada por 3 personas para firmar documentos legales sin representación adecuada necesita exactamente eso, un abogado». Roberto intentó recuperar el control profesional. «Señora Morales, esto es una reunión familiar privada». «Una reunión familiar». Silvia se rió, pero no había humor en el sonido. ¿Con 2 abogados presionando a una cliente para que firme documentos de garantía hipotecaria? ¿Con amenazas sobre la capacidad mental y el acceso a nietos? Eso no suena a una reunión familiar, señor Silva. El hecho de que Silvia conociera el apellido de Roberto sin que nadie se lo hubiera mencionado claramente lo puso nervioso. Elías y él intercambiaron miradas preocupadas. «Matilde», dijo Silvia, volviéndose hacia mí con una sonrisa cálida, ¿te importaría contarme exactamente qué documentos te han pedido que firmes? «Documentos para poner mi casa como garantía de un préstamo», respondí, sintiendo como mi confianza crecía con cada palabra. «Y también algo sobre darle poder legal limitado a Valeria sobre mis finanzas». Silvia asintió y extendió la mano hacia los papeles. «Puedo». Roberto puso su mano sobre los documentos, protegiéndolos. «Esos son documentos privados entre cliente y abogado». «Roberto», dijo Silvia con una voz peligrosamente suave, «Matilde es mi cliente ahora, y ella me está dando permiso para revisar documentos que le han pedido que firme. Si tienes algún problema con eso, podemos discutirlo con el colegio de abogados». La amenaza era sutil pero efectiva. Roberto retiró lentamente su mano de los papeles. Silvia los tomó y comenzó a leerlos con la velocidad y precisión de alguien que había revisado miles de documentos similares. «Interesante», murmuró después de unos minutos. «¿Sabías, Matilde, que estos documentos no solo ponen tu casa como garantía, sino que también incluyen cláusulas que le darían a tu hija acceso completo a tus cuentas bancarias y la autoridad para vender tu propiedad sin tu consentimiento adicional?» Mi sangre se heló. «¿Qué?» «Y esta sección aquí», continuó Silvia, señalando una parte del documento, «establece que cualquier decisión financiera que tomes puede ser anulada por tu hija si ella considera que no es en tu mejor interés, punto». Valeria se puso pálida. Eso es una interpretación incorrecta del documento». «Ah, sí». Silvia levantó la vista de los papeles con una expresión que habría asustado a un tiburón. «Soy abogada especializada en derecho familiar, Valeria. Sé exactamente lo que dicen estos documentos». Se volvió hacia Roberto y Elías. Explicaron estos términos a su cliente antes de pedirle que firmara.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Pensé que no, continuó Silvia. Y mencionaron que este tipo de poder legal es típicamente reservado para casos de demencia severa o incapacidad mental comprobada médicamente. Mira, dijo Valeria, su voz volviéndose aguda y defensiva, no sé quién eres tú ni por qué te estás metiendo en asuntos familiares que no te conciernen. Me concierne porque es mi trabajo proteger a mujeres mayores de abuso financiero, respondió Silvia con una calma escalofriante. Y lo que ustedes están haciendo aquí se ajusta perfectamente a la definición legal de abuso financiero de adultos mayores. Elías finalmente habló. Eso es una acusación muy seria. Sí, lo es, acordó Silvia. Y me pregunto si sus licencias profesionales pueden soportar una investigación de ética profesional. Sacó su propio teléfono y comenzó a marcar un número. De hecho, creo que debería reportar esta situación inmediatamente. Espera, gritó Valeria, perdiendo completamente su compostura. No tienes derecho a... Tengo todo el derecho, la interrumpió Silvia. Tu madre me pidió ayuda, y eso es exactamente lo que voy a darle. Entonces, hice algo que nadie esperaba, ni siquiera yo misma. Me reí. No era una risa histérica o nerviosa, sino una risa genuina de alivio y, sí, de triunfo. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, Valeria?, dije, mirando a mi hija directamente a los ojos. Pasé 3 semanas pensando que había perdido a mi hija. 3 semanas sintiéndome como una mala madre, preguntándome si debería haber cedido a tus demandas. Mamá. Comenzó, pero la interrumpí. Pero resulta que no perdí a mi hija, continué. Resulta que mi hija se perdió a sí misma. Y hoy, gracias a este pequeño espectáculo tuyo, finalmente puedo verlo con claridad. Silvia sonrió y puso una mano reconfortante en mi hombro. Matilde, ¿te gustaría que procesáramos una orden de restricción para protegerte de futuras intimidaciones? La pregunta quedó colgando en el aire como una espada sobre las cabezas de los 3 conspiradores. Valeria me miró con una expresión que mezclaba shock, miedo y algo que podría haber sido respeto por primera vez en años. El silencio que siguió a la pregunta de Silvia sobre la orden de restricción fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Valeria me miraba con una expresión que nunca había visto antes. El rostro de alguien que finalmente se da cuenta de que ha perdido completamente el control de la situación. Sus ojos, que habían estado tan fríos y calculadores momentos antes, ahora mostraban algo que parecía ser pánico puro. Mamá, dijo con una voz que temblaba ligeramente, no puedes estar hablando en serio. Soy tu hija. No puedes. No puedo qué, la interrumpí, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía corriendo por mis venas. ¿No puedo protegerme de alguien que me amenazó con quitarme a mis nietos? ¿No puedo defenderme de alguien que trató de robarme mi casa usando abogados y mentiras? Roberto y Elías habían comenzado a guardar sus documentos con movimientos nerviosos y rápidos, claramente queriendo escapar de una situación que se había salido completamente de sus manos. Pero Silvia los detuvo con una sola mirada. Caballeros, dijo con una voz que cortaba como acero, no creo que hayamos terminado aquí. Me gustaría ver sus identificaciones profesionales y sus números de licencia. Eso no es necesario, comenzó Elías, pero Silvia lo cortó inmediatamente. Oh, pero sí lo es. Cuando abogados colegiados participan en lo que claramente constituye intimidación y posible fraude contra una persona mayor, se convierte en un asunto muy serio para el colegio de abogados. Sacó una grabadora digital de su maletín y la puso sobre la mesa. De hecho, esta conversación está siendo grabada desde el momento en que llegué. Valeria palideció hasta ponerse casi gris. ¿Grabada? No puedes grabar sin nuestro consentimiento. En realidad, sí puedo, respondió Silvia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estamos en un lugar público, y estoy documentando evidencia de posible abuso financiero. Es completamente legal. Se volvió hacia mí. Matilde, ¿te importaría repetir para la grabación exactamente lo que tu hija te dijo sobre tus nietos? Respiré profundamente, sintiendo como si estuviera a punto de cruzar un puente que no tenía retorno. Mi hija me amenazó con quitarme el acceso a mis nietos si no firmaba documentos poniendo mi casa como garantía para su apartamento de lujo. Me dijo que limitaría mi contacto con ellos, alegando que no estoy en mis cabales. Y respecto a los documentos legales, continuó Silvia,
¿Te explicaron completamente lo que estarías firmando? No, respondí con voz firme. Me dijeron que era solo una formalidad, que era para protegerme. No me dijeron que le estaría dando a Valeria control completo sobre mis finanzas y mi propiedad. Roberto finalmente explotó. Esto es ridículo. Somos abogados respetables, no estafadores callejeros. Abogados respetables no amenazan abuelas con quitarles a sus nietos, replicó Silvia con una voz que podría haber congelado el infierno. Abogados respetables no presionan a clientes mayores para que firmen documentos sin explicarles completamente las consecuencias. Valeria se levantó bruscamente de su silla, con el rostro rojo de ira y humillación. Basta ya. Mamá, esto se está saliendo de control. Solo estaba tratando de ayudarte, de protegerte de tomar malas decisiones. Protegerme. Me levanté también, sintiendo como décadas de frustración acumulada finalmente encontraban su voz. ¿Protegerme robándome mi casa? ¿Protegerme amenazándome con mis nietos? ¿Protegerme mintiéndome para traerme aquí con engaños? No era un engaño, gritó, perdiendo completamente la compostura. Realmente quería reconciliarme contigo, pero también necesitaba que entraras en razón. Entrar en razón, repetí, sintiendo una claridad que no había experimentado en meses. ¿Sabes qué es entrar en razón, Valeria? Es darse cuenta de que la hija que crié, la que me prometía cuidarme cuando fuera grande, murió en algún momento y fue reemplazada por una extraña que solo me ve como una fuente de dinero. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valeria, pero ya no eran las lágrimas manipuladoras que había usado durante años. Estas parecían genuinas, desesperadas. Mamá, no puedes decir eso. Soy tu hija. Te amo. ¿Me amas? Pregunté, y mi voz se quebró ligeramente. Valeria, el amor no amenaza. El amor no miente. El amor no trata de robar. Lo que tú sientes por mí no es amor, es posesión. Crees que porque soy tu madre, tengo la obligación de sacrificar todo por tus caprichos. Silvia observaba la escena con la profesionalidad de alguien acostumbrada a estas situaciones familiares explosivas, pero también con una compasión genuina en sus ojos. Mira, Valeria, continué, sintiendo como si finalmente estuviera liberando años de palabras no dichas. Me pasé toda tu infancia diciéndote que podías lograr cualquier cosa, que merecías lo mejor. Pero en algún lugar del camino, confundiste, puedes lograr cualquier cosa, con, mereces cualquier cosa sin esfuerzo, punto. Yo trabajo duro, protestó débilmente. Tengo un trabajo importante. Trabajas duro en tu oficina, le concedí, pero no trabajas nada en ser una buena persona. No trabajas nada en mantener relaciones saludables. No trabajas nada en respetar a las personas que te amaron antes de que tuvieras dinero. Elías y Roberto finalmente lograron escapar, murmurando excusas sobre otras citas y dejando a Valeria sola en su humillación. Pero ella parecía no notarlo, completamente enfocada en nuestra confrontación. ¿Entonces qué? Preguntó con una voz rota. ¿Ya no soy tu hija? ¿Me vas a desconocer por esto? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. A pesar de todo, a pesar del dolor y la traición, una parte de mí todavía veía a la niña de 8 años en sus ojos. Siempre serás mi hija, dije finalmente, sintiendo como mi propia voz se quebraba. Pero ya no puedes ser parte de mi vida si esto es lo que has elegido ser. Ya no puedo permitir que me lastimes en nombre del amor familiar. Pero, ¿y los niños? Preguntó, jugando su última carta desesperada. ¿Realmente vas a renunciar a ver a tus nietos por esto? Silvia se inclinó hacia adelante. Valeria, usar niños como armas emocionales contra sus abuelos es también una forma de abuso. Si intentas impedir que Matilde vea a sus nietos por razones que no sean genuinas preocupaciones de seguridad, hay recursos legales disponibles. Valeria se desplomó de nuevo en su silla, como si finalmente entendiera que había perdido toda ventaja en esta situación. Aquí tienes mi decisión, dije, sintiéndome más fuerte y más clara de lo que me había sentido en años. Cuando quieras hablar de amor verdadero, cuando quieras una relación basada en respeto mutuo en lugar de demandas financieras, cuando quieras ser mi hija en lugar de ser mi extorsionadora, me puedes buscar. ¿Y mientras tanto? Preguntó en un susurro. Mientras tanto, respondí,
tomando mi bolso y preparándome para irme, voy a vivir mi vida rodeada de personas que me aman por quien soy, no por lo que puedo darles. Y voy a proteger lo que construí con mi trabajo durante toda una vida. Me dirigí hacia la salida del restaurante con Silvia a mi lado, dejando a Valeria sentada sola en la mesa con los documentos que había esperado que firmara. En la puerta, me volví una última vez. Cuando estés lista para ser la mujer que crié en lugar de la extraña en la que te convertiste, dije, sabes dónde encontrarme. 3 meses habían pasado desde aquella tarde en el jardín secreto, y mientras observaba mi reflejo en el mismo espejo del tocador donde había comenzado esta historia, apenas podía reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. No porque hubiera envejecido o cambiado físicamente, sino porque algo fundamental había cambiado en mis ojos. Ya no había tristeza, ya no había esa sombra de desesperación que había cargado durante tanto tiempo. En su lugar, había algo que no había visto en años: paz. La fotografía de Valeria seguía en su lugar junto a mi perfume, pero ya no me causaba dolor mirarla. Ahora la veía como lo que realmente era, el recuerdo de una niña que había existido una vez, antes de que la vida, las ambiciones y las decisiones equivocadas la transformaran en alguien que yo ya no podía reconocer. Mi nueva rutina se había establecido de manera natural y orgánica. Los martes por la tarde asistía al grupo de apoyo donde había conocido a Silvia, pero ya no como una víctima buscando respuestas, sino como una sobreviviente compartiendo su experiencia con otras mujeres que enfrentaban situaciones similares. Era sorprendente descubrir cuántas madres y abuelas pasaban por lo mismo, hijos adultos que las veían como recursos financieros en lugar de como personas con sus propios derechos y necesidades. El abuso financiero familiar es más común de lo que la gente imagina, me había explicado Silvia durante una de nuestras conversaciones. Y las víctimas más frecuentes son mujeres mayores que han trabajado toda su vida para construir algo, solo para que sus propios hijos traten de quitárselo usando la culpa y la manipulación emocional. Los jueves había comenzado a dar clases de costura en el centro comunitario del barrio. Había descubierto que mis manos, que habían cosido durante décadas para mantener a mi familia, aún tenían mucho que enseñar. Ver las caras de satisfacción de las mujeres más jóvenes cuando completaban sus primeros proyectos me llenaba de una alegría que no había sentido en años. Los domingos visitaba a mi vecina Carmen, cuyo hijo también la había abandonado después de que se negara a venderle su casa para financiar sus inversiones. Nos habíamos convertido en confidentes, cocinando juntas, compartiendo historias y construyendo la familia que habíamos elegido en lugar de la que nos había tocado. Pero lo más sorprendente de todo era lo bien que dormía por las noches. Durante años, incluso antes de la crisis con Valeria, había tenido insomnio, preocupándome constantemente por mi hija, por si estaba tomando buenas decisiones, por si era feliz, por si necesitaba algo que yo pudiera darle. Ahora, por primera vez en décadas, mis noches eran tranquilas. Había aprendido que amar a alguien no significaba cargar con la responsabilidad de su felicidad o de sus decisiones. Una tarde de sábado, mientras regaba las plantas de mi pequeño jardín, escuché que alguien tocaba a la puerta. A través de la mirilla había un repartidor con un sobre elegante en las manos. Mi corazón se aceleró por un momento, temiendo que fuera algún documento legal relacionado con Valeria, pero cuando abrí el sobre, encontré algo completamente diferente. Era una invitación a la boda de Marcos, el hijo de mi antigua compañera de trabajo Elena. Estimada señora Matilde, decía la nota escrita a mano, sería un honor para nosotros tenerla en nuestra celebración. Usted fue como una segunda madre para mí durante mis años de adolescencia, y no podríamos imaginar este día especial sin su presencia. Marcos. El niño tímido que solía venir a casa después del colegio mientras su madre trabajaba turnos dobles. El mismo al que había ayudado con las tareas, al que había alimentado con mis guisos caseros, al que había consolado cuando su padre los abandonó. Ahora era un joven exitoso que no había olvidado la bondad que había recibido. Mientras sostenía la invitación, reflexioné sobre algo profundo. Había pasado tanto tiempo enfocándome en la hija que me había rechazado que había olvidado todas las otras relaciones positivas que había construido a lo largo de mi vida. Marcos no era mi hijo biológico, pero me había dado más respeto y cariño genuino en una simple invitación que Valeria en los últimos años. El día de la boda fue transformador. Marcos me presentó a su prometida como la mujer que me enseñó que la familia no siempre es sangre, sino las personas que eligen amarte incondicionalmente. Durante el brindis, me dedicó unas palabras que me hicieron llorar de alegría, a la señora Matilde, que me demostró que una madre verdadera es aquella que da sin esperar nada a cambio, que ama sin condiciones y que celebra tu éxito sin sentir que le debes algo por ello.
Esa noche, mientras me quitaba el vestido azul marino que había usado para la ocasión, me di cuenta de algo fundamental. Había estado midiendo mi valor como madre únicamente por la relación con Valeria. Pero la maternidad, la verdadera maternidad, se extiende mucho más allá de los lazos biológicos. Había sido madre para Marcos, para los niños del vecindario que venían a pedirme consejos, para las mujeres más jóvenes en mi grupo de apoyo. 2 semanas después de la boda, recibí una llamada que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Era Valeria. «Mamá», dijo su voz a través del teléfono, y inmediatamente pude detectar que algo había cambiado. Sonaba más pequeña, más vulnerable. «Podríamos hablar». «Estoy escuchando», respondí, sintiendo una calma que me sorprendió a mí misma. «Perdí el trabajo», confesó después de una pausa larga. «La empresa hizo recortes, y, bueno, resulta que no era tan indispensable como pensaba». Su voz se quebró ligeramente. «¿Y el apartamento?» «No pude conseguir el préstamo sin tu garantía. Todo se vino abajo». Esperé en silencio, sin saber qué decir y dándole espacio para continuar. «He estado viviendo en el apartamento de una amiga las últimas semanas», continuó. «Y he tenido mucho tiempo para pensar. Sobre lo que pasó, sobre lo que te dije, sobre quién me convertí». «¿Y a qué conclusiones llegaste?», pregunté, manteniendo mi voz neutral. «Llegué a la conclusión de que tenías razón», dijo, y por primera vez en años, su voz sonaba genuinamente humilde. «Me convertí en alguien horrible. Me convertí en alguien que usaría a sus propios hijos como armas contra su madre. Me convertí en alguien que...». Su voz se quebró completamente. «Me convertí en alguien que no merece ser tu hija». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio, de esperanza, de reconocimiento. Por primera vez en años, estaba escuchando a mi verdadera hija. «Valeria», dije suavemente, «mereces ser mi hija. Siempre lo has merecido. Lo que no merecías era lastimar a la persona que más te amaba en el mundo». «Lo sé», susurró. «Y no espero que me perdones. No espero que volvamos a ser como antes. Solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que hice, y que lo siento. Lo siento tanto que me duele respirar». Cerré los ojos, sintiendo como mi corazón se abría cautelosamente después de meses de estar blindado. «¿Has considerado buscar ayuda profesional? No por tu situación financiera, sino para entender por qué llegaste a ese punto». «Ya comencé terapia», respondió inmediatamente. La primera pregunta que me hizo la psicóloga fue cuándo había sido la última vez que había hecho algo por alguien más sin esperar nada a cambio. No pude responder, «Mamá». No pude recordar ni una sola vez. Esa confesión me rompió y me sanó al mismo tiempo. Mi hija estaba perdida, pero al menos ahora lo sabía. «¿Qué quieres de mí, Valeria?», pregunté directamente. «Nada», respondió, y la palabra sonó extraña viniendo de ella. «No quiero nada de ti. Solo quería que supieras que estoy tratando de encontrar el camino de vuelta a ser una persona de la que puedas estar orgullosa». «Siempre he estado orgullosa de ti», le dije, y me sorprendí al darme cuenta de que era verdad. Estaba orgullosa de la niña que eras, estaba orgullosa de tus logros académicos, estaba orgullosa de tu éxito profesional. Pero no podía estar orgullosa de las decisiones que estabas tomando sobre cómo tratar a las personas. «Entiendo», dijo, «y no voy a pedirte que confíes en mí inmediatamente. Sé que tengo que ganármelo». Después de colgar, me senté en mi sala familiar, rodeada por las plantas que había estado cuidando, los libros que había estado leyendo, las fotografías de todos los momentos felices que había vivido. Mi casa ya no se sentía como un refugio donde me escondía del mundo, sino como un santuario que había elegido conscientemente. Esa noche, escribí en el diario que había comenzado a llevar después de la confrontación en el restaurante. «Hoy hablé con mi hija por primera vez en 3 meses. No la hija que me amenazó y trató de robarme, sino mi verdadera hija, la que se había perdido en algún lugar del camino. No sé si podremos reconstruir nuestra relación, y está bien si no podemos. He aprendido que mi valor como persona, como madre, como mujer, no depende de si ella me ama o me respeta. Depende de si yo me amo y me respeto a mí misma». La mujer que entró a ese restaurante hace 3 meses era una víctima que se había olvidado de su propio poder.
La mujer que escribo estas palabras hoy es alguien que nunca más permitirá que la manipulen en nombre del amor. El amor verdadero no amenaza, no roba, no chantajea. El amor verdadero respeta, protege y honra. Y por primera vez en años, me doy cuenta de que me amo a mí misma lo suficiente para exigir nada menos que amor verdadero de las personas en mi vida. Cerré el diario y miré por la ventana hacia el jardín donde crecían mis flores. Mañana sería otro día, con nuevas posibilidades, nuevas conexiones, nuevas oportunidades para ser la mujer que había decidido ser, fuerte, independiente y rodeada únicamente de personas que entendían el verdadero significado del amor. La mujer que había entrado a ese restaurante 3 meses atrás había sido una víctima. La que se levantaría mañana por la mañana era absolutamente inavalable.